Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos amores, quiero que nos ocupemos de algo que es para mí sumamente importante. Y que yo sé perfectamente bien que cuando nos ocupemos de esto, para ustedes también lo va a ser. Cuando yo era niña, mis amores, mi padre me habló mucho de esto. Y él compraba revistas de Life, selecciones de Real Dice, creo que eran así su nombre, y leía párrafos escritos de personas que hablaban de la vida después de la vida. Y muchas personas se reían en ese entonces y mi padre siempre me hablaba de una manera muy seria. Y me decía, ¿tú no crees en eso, hijita? Bueno, yo respetaba lo que mi padre me decía y de alguna manera empecé a creer. Y siempre me quedé con esa incógnita de la vida después de la vida. Así es que hoy día nos vamos a ocupar de eso, mis amores. Y yo quiero hacerte una pregunta, que probablemente ninguna persona te lo haya hecho jamás. Y con toda la seriedad que de verdad se merece. Dime, ¿qué evidencias concretas conoces tú de que existe la vida después de la muerte? O la vida después de la vida, vamos a decir así. No hablo de creencias, no hablo de instituciones personales. Hablo de evidencias materiales, textuales, verificables, que están disponibles para cualquier persona seria que quiera examinar el tema con honestidad intelectual y que no dependa de la fe individual del examinador. Porque la mayoría de las personas contemporáneas, atención al detalle, no sabría cómo responder a esa pregunta. Y aquella incapacidad de responder no se debe a que las evidencias no existan, mi corazón. Se debe a que la mayor parte de las evidencias textual antiguas sobre este tema fue apartado del canon bíblico occidental. Y entre los siglos IV y el VI de nuestra era, y por lo tanto, pon atención adicional, la mayoría de los cristianos occidentales contemporáneos ha crecido sin acceso al material más específico y más detallado que la tradición cristiana antigua produjo sobre este tema concreto. Aquel material, atención al detalle, sí existe y sigue estando accesible, solamente que no en las Biblias occidentales, mi corazón. En las Biblias occidentales estándar no, esta sí existe en la Biblia etíope. En el canon aplicado de 81 libros que la Iglesia Ortodoxa Etíope Teugedo ha conservado durante 16 siglos sin interrupción y sin influencia romana. Voy a contarte durante los próximos minutos lo que aquellos textos dicen específicamente. Voy a contarte lo que el primer libro de Enoch, conservado únicamente en la Biblia etíope, describe sobre las condiciones específicas de existencia del alma después de la separación del cuerpo. Voy a contarte lo que las tradiciones monásticas etíopes antiguas enseñan sobre las 4 regiones concretas donde residen las almas de los difuntos. Según la revelación recibida por el patriarca Enoch, voy a contarte los pasajes específicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento occidental, que apoyan directamente estas descripciones etíopes. Y voy a contarte lo que aún un anciano monje etíope me dijo, y habló con la persona que ha grabado este vídeo de este tema. En el monasterio de Debre, Damo, durante el año 2007. Este video no es sensacionalismo, no es teoría de nueva era, no es reencarnación en el sentido oriental, es exposición sistemática de un cuerpo de literatura cristiana antigua que ha estado accesible durante 16 siglos en un idioma que virtualmente nadie fuera de Etiopía podría leer.
Un cuerpo de literatura que contiene la descripción enormemente específica sobre lo que ocurre después de la muerte física. Descripciones que la tradición cristiana antigua consideró suficientemente importantes como para preservarlas durante 1666 años continuados. Y descripciones que ahora, atención adicional, están finalmente emergiendo hacia la conciencia global gracias al trabajo de estudiosos serios y a la digitalización de manuscritos que estuvieron enterrados en monasterios remotos durante toda la historia institucional del cristianismo occidental. Empiezo por el pasaje central. El primer libro de Enoch, atención al detalle, contiene en el capítulo 22 una de las descripciones más detalladas y más antiguas de la condición del alma después de la muerte que existe en toda la literatura religiosa mundial. Y aquella descripción, atención adicional, no aparece en ninguna Biblia occidental estándar. Fue apartada del canon occidental durante los concilios en el siglo II y VI, y por lo tanto la mayoría de los cristianos occidentales contemporáneos no saben nada de esto, jamás lo han leído. Entonces voy a resumirla con la máxima fidelidad al texto original. Según el capítulo 22 del primer libro de Enoch, el patriarca es llevado en visión por los arcángeles, el arcángel Rafael, hacia el occidente del mundo material. Y allí, atención adicional, se le muestra una montaña específica. Y dentro de aquella montaña hay 4 cavidades, 4 regiones separadas, 4 espacios distintos donde residen las almas de los difuntos hasta el día del juicio universal. Y el texto, atención al detalle, es enormemente específico sobre las características de cada una de aquellas 4 regiones. La primera región, atención adicional, es descrita como un lugar iluminado, con una fuente de agua brillante en su centro, y allí residen las almas de los justos, que murieron habiendo vivido con integridad completa. Son almas que están en descanso consciente, que perciben la presencia divina desde aquel lugar y que esperan tranquilamente el día de la resurrección general, porque el texto especifica, atención al detalle, que estas almas son conscientes de su propia condición. Reconocen a otras almas que residen en la misma región y experimentan una forma especial de paz sostenida, que no admite interrupción hasta el momento del juicio final. En la segunda región hay adicional, es descrita también como iluminada, pero de manera distinta. Allí residen las almas de los justos que murieron habiendo sufrido injusticias terrenas, los mártires, las víctimas de opresión sistemática, los que fueron asesinados sin haber recibido justicia en vida. El texto especifica, atención al detalle, de que estas almas están conscientes de su propia condición y que sus voces claman continuamente pidiendo justicia divina hasta el día de la resurrección. Aquella descripción, con atención adicional, coincide asombrosamente con el pasaje del libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11, donde las almas de los mártires bajo el altar celestial claman pidiendo: ¿cuándo serán juzgadas su sangre? La coincidencia entre ambos textos, atención al detalle, no es casual. El apóstol Juan, autor del libro Apocalipsis, conocía probablemente el primer libro de Enoch directamente y las descripciones que ofrece en su propia visión. Atención adicional, reflejan asombrosamente las descripciones enoquianas anteriores, porque la tercera región, atención adicional, es descrita como un lugar sombrío. Allí residen las almas de los pecadores, que no completaron su castigo antes de la muerte. Es un lugar que espera con conciencia, donde las almas experimentan la conciencia plena de sus propias acciones pasadas, sin la posibilidad de rectificarlas en la vida presente, sin la posibilidad de negarlas y sin la posibilidad de escapar de la propia responsabilidad. El texto especifica, atención al detalle, que esta región no es equivalente al infierno definitivo,
Es un lugar intermedio, un lugar de purificación consciente, un lugar donde las almas esperan el juicio final, que determinará su destino último. Y la cuarta región, pon atención, es descrita también como sombría, pero más profundamente. Allí residen las almas de los grandes malhechores que causaron destrucción significativa a otros seres humanos durante su vida terrena. Es una región de espera consciente en condiciones enormemente más severas que la tercera. Porque en la tercera región el texto especifica, atención al detalle, que estas almas no experimentan alivio de ningún tipo, pero sí esperan el día del juicio final en condiciones de conciencia continua de las conciencias de sus propias acciones pasadas. Léelo otra vez. 4 regiones distintas son condiciones específicas para cada tipo de vida terrena, con conciencia mantenida durante todo el periodo de espera y con criterios discernibles que determinan qué región recibe, qué tipo de alma está. Y esta descripción, atención por favor, es enormemente distinta de las descripciones significativas que la teología occidental estándar ha ofrecido, y nosotros no sabíamos nada de esto. Durante muchos siglos, la descripción occidental simplificaba atención al detalle, tiende a reducir el más allá a solamente 2 estados, cielo o infierno, con la salvación o la condenación, decididas inmediatamente en el momento de la muerte. La descripción enoquiana original, atención adicional, es enormemente más matizada. Reconoce estados intermedios, reconoce periodos de espera, reconoce diferencias graduales entre tipos de vida, terrenas y reserva, porque todos están esperando el juicio final, definitivo para un momento posterior común para todos. Es necesario y debe sopesar las implicaciones practicadas en esta diferencia, pues la lectura occidental, simplificada atención al detalle, produce ansiedad significativa en la mayoría de los creyentes, porque impone la decisión definitiva sobre el destino eterno, en el momento exacto de la muerte física, sin posibilidad de reconsideración, sin posibilidad de purificación adicional, sin posibilidad de crecimiento espiritual después del cese de las funciones vitales, y por lo tanto la persona vive constantemente con el peso de la incertidumbre sobre su propio destino último, especialmente si ha cometido errores significativos que no consiguió reparar plenamente en la vida. La lectura enoquiana original, vamos a poner atención adicional, reduce enormemente aquella ansiedad, no porque niegue el juicio final, ni porque relativice la importancia de las decisiones tomadas durante la vida terrena, sino porque reconoce que después de la muerte física existe todavía un periodo de espera consciente durante el cual las almas siguen madurando, reflexionando, ¿dónde está? Y potencialmente transformándose antes del juicio definitivo. Aquella diferencia interpretativa, atención al detalle, por favor, tiene una consecuencia enormemente distinta sobre la vida psicológica del creyente contemporáneo y sobre su capacidad de aproximarse serenamente al momento de su propia muerte física. Y antes de continuar, por favor, me gustaría que pongas un poquito de reflexión a todo esto y lo tomes esto con mucha cautela, porque lo que viene a continuación directamente esta descripción etíope antigua, con pasajes específicos del canon occidental y con las descripciones concretas que Jesús mismo dio sobre estos temas en los evangelios canónicos. Sigamos. Conviene que conozcas los pasajes del canon occidental que apoyan directamente a la descripción enoquiana, o sea, todo lo que nos ha dejado Enojo, porque son enormemente numerosos y porque su existencia demuestra que la lectura occidental simplificada del más allá no está solamente incompleta respecto a la Biblia etíope, está incompleta también respecto a su propia Biblia occidental estándar.
porque el primer pasaje relevante, atención al detalle, es la parábola del río y Lázaro en el Evangelio según Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. En esta parábola Jesús describe con enorme detalle las condiciones específicas de dos almas concretas después de la muerte física, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El texto, atención adicional, por favor, escucha, describe una separación clara entre los dos. Son dos regiones distintas del más allá. El seno de Abraham, donde reside Lázaro, y el lugar del tormento donde reside el hombre rico. Ambos están conscientes. Ambos conocen su propia condición. Ambos recuerdan su vida terrena anterior. Y ambos pueden observar la condición del otro a través de lo que el texto describe como un gran abismo insalvable entre las dos regiones. Léelo otra vez. Ambas almas conscientes. Ambas almas reconocen su condición. Ambas recuerdan su vida terrena. Aquella descripción de Jesús coincide asombrosamente con la descripción de Enoch anterior y sugiere fuertemente que Jesús mismo estaba operando con una comprensión del más allá que coincidía más con la tradición etíope antigua que con la simplificación occidental posterior. La parábola de Jesús no describe dos estados finales, describe dos regiones intermedias de espera consciente antes del juicio final, exactamente como las describe el primer libro de Enoch. El segundo pasaje relevante, atención al detalle por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, el texto describe algo enormemente específico que Cristo, después de su muerte física, atención, descendió en espíritu y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, porque aquellos espíritus, según el mismo pasaje, eran los espíritus de personas que habían vivido antes del diluvio, es decir, personas que habían muerto físicamente miles de años antes. Léelo otra vez. Cristo predicó a espíritus encarcelados que habían muerto miles de años antes. La descripción es enormemente específica y solamente tiene sentido lógico. Si aquellos espíritus estaban conscientes en algún tipo de estado intermedio de espera, un estado en el que podían escuchar la predicación de Cristo y el que aquella predicación podía tener consecuencias significativas para ellos. Aquel estado intermedio corresponde exactamente a las regiones descritas en el primer libro de Enoch, la epístola de Pedro. Confirma con precisión asombrosa la descripción de Enoch anterior sobre las regiones intermedias del más allá. El tercer pasaje relevante aparece en el Apocalipsis capítulo 6, que ya mencioné antes, las almas de los mártires bajo el altar celestial que claman por justicia. Y en el capítulo 20 del mismo libro, versículos 4 y 5, describe explícitamente lo que el texto llama la primera resurrección, que es distinta de la resurrección universal final. Y aquella distinción entre dos resurrecciones requiere que existía un estado intermedio entre la muerte física y la resurrección universal final. Un estado en que las almas esperan conscientes exactamente como lo describe Enoch. Vamos a seguir. Conviene ahora que trates otro aspecto enormemente importante, el primer libro de Enoch, descripciones detalladas de las regiones celestiales. Y aquellas descripciones son enormemente distintas de las descripciones simplificadas que la teología occidental estándar ha ofrecido tradicionalmente para nosotros. Enoch describe 7 cielos superpuestos, cada uno con características distintas, cada uno habitado por seres celestiales específicos y cada uno con una función específica dentro de la arquitectura general del mundo espiritual. En el primer cielo, Enoch habla de los fenómenos meteorológicos gobernados por ángeles específicos y en el segundo cielo observa a los ángeles caídos encadenados en lugares de espera hasta el día del juicio final. Y en el tercer cielo observa el paraíso preparado para los justos.
y también el lugar de tormento preparado para los que rechazan conscientemente la verdad divina. Y en el cuarto cielo observa los movimientos cósmicos ordenados por decreto divino. Y en el quinto cielo observa a otra orden de vigilantes silenciosos que esperan una instrucción específica. En el sexto cielo observa a los ángeles encargados de la administración natural del mundo terreno. Y en el séptimo cielo es llevado ante la presencia directa del Altísimo, donde recibe las revelaciones más importantes sobre la naturaleza última de la realidad. Esta estructura de 7 cielos, mis amores, aparece también en varias tradiciones espirituales antiguas. En otras culturas aparece en la tradición rabínica posterior, aparece en el cristianismo oriental siriaco, aparece en la tradición mística islámica del viaje nocturno de Mahoma y aparece en múltiples tradiciones espirituales del antiguo Próximo Oriente. La coincidencia estructural entre todas aquellas tradiciones sugiere que la estructura de 7 cielos refleja una memoria espiritual antigua, compartida, que precede a las divisiones religiosas posteriores y que fue preservada en la tradición etíope, con un detalle enormemente superior al de cualquier otra tradición cristiana viva. Conviene que entiendas también un detalle enormemente importante sobre estas 7 regiones celestiales, porque los textos etíopes describen cada uno de los 7 cielos con características sensoriales concretas, colores específicos, aromas específicos, sonidos específicos, temperaturas específicas y presencias específicas de seres angélicos identificados por nombre. Aquel nivel de detalle sensorial, atención adicional, es enormemente inusual dentro de la literatura religiosa mundial. La mayoría de las tradiciones que hablan de dimensiones espirituales lo hacen en términos abstractos o metafóricos, mientras que los textos etíopes hablan de aquellas dimensiones en términos experiencias concretos, como si sus autores tuvieran acceso directo a percepciones sensoriales de aquellas dimensiones y como si estuvieran describiéndolas con la misma precisión que un viajero contemporáneo usaría al describir un país extranjero que ha visitado personalmente. Porque los estudiosos serios contemporáneos han señalado que aquel nivel de señal sensorial concreto es difícilmente incompatible con la hipótesis de los textos, que son puras fabricaciones simbólicas. Es enormemente más compatible con la hipótesis de que los autores estaban registrando experiencias visionarias concretas que consideraban ellos mismos como percepciones reales de dimensiones reales, independientemente de cómo evaluemos hoy la naturaleza última de aquellas percepciones. El hecho de que sus autores las consideran experiencias reales es históricamente enormemente significativo y merece ser considerado con seriedad, porque estamos aproximándonos a este material. Sigamos hacia algo enormemente importante, porque conviene que sepas que la tradición monástica etíope antigua enseña sobre las condiciones específicas del alma en el momento exacto de la muerte física, porque las señales son enormemente precisas y contradicen enormemente varias asunciones populares occidentales sobre este momento concreto. La tradición monástica etíope sostiene que el alma humana no abandona el cuerpo instantáneamente en el momento del cese de las funciones vitales físicas. La separación completa entre el alma y el cuerpo ocurre gradualmente durante el periodo de la transición etíope. Estima es aproximadamente 3 días terrenos. Durante aquel periodo, según la enseñanza monástica del alma, mantiene su conexión sutil con el cuerpo físico. Percibe el entorno inmediato. Escucha las oraciones que se le realicen en su presencia y experimenta una transición gradual desde la percepción sensorial ordinaria
hasta la percepción espiritual pura del mundo del más allá. Aquellos 3 días, atención, tiene raíces bíblicas específicas en el Evangelio Juan, capítulo 11, según aparece en Betania 4 días después de la muerte de su amigo Lázaro. El texto es enormemente específico sobre el número de días y la tradición judía anterior, que sostenía que después del 4 día de la separación del alma respecto del cuerpo, era completamente e irreversible la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Atención, es enormemente significativa precisamente porque ocurre después del 4 día. Es decir, el detalle en un momento en que, según la tradición judía, la separación ya era completa y ninguna reincorporación era posible por medios naturales. La tradición monástica etíope, celebra ritos específicos durante los 3 días posteriores a la muerte física de un miembro de la comunidad. Aquellos ritos, atención, vamos a explicar que se realizan bajo la asunción de que el alma del difunto todavía está en proceso de separación y que las oraciones ofrecidas durante aquel periodo específico tienen eficacia particular para acompañar aquella transición, aquella práctica monástica. Atención, coincide con prácticas similares documentadas en otras tradiciones cristianas orientales. La Iglesia Ortodoxa Oriental griega, siriaca, armenia y copta también celebran ritos específicos durante los 3 días posteriores a la muerte. La convergencia entre tradiciones cristianas antiguas, separadas geográficamente, sugiere que aquella comprensión concreta de la tradición gradual del alma es enormemente anterior a la fragmentación de las iglesias cristianas antiguas. Es decir, probablemente se remota al cristianismo apostólico original. Conviene que profundices en estas implicaciones prácticas de esta tradición porque son enormemente importantes para la manera en que las personas afrontan la muerte de sus seres queridos. La tradición etíope enseña que durante los 3 primeros días después de la muerte física conviene mantener silencio respetuoso cerca del cuerpo del difunto. No conviene poner música ruidosa, no conviene mantener conversaciones triviales en el mismo espacio, no conviene generar perturbaciones que puedan dificultar la transición gradual que el alma está atravesando. La tradición enseña que durante aquellos 3 días conviene ofrecer oraciones específicas para acompañar el alma en su viaje. Aquellas oraciones que no son para el propio consuelo de los deudos, son literalmente para acompañar al alma que está en tránsito. Y tercero, atención, la tradición enseña que los sueños que los deudos tienen durante los 3 primeros días después de la muerte tienen una calidad especial. Frecuentemente son percibidos como comunicaciones específicas del alma en tránsito hacia sus deudos y merecen ser recordados y respetados. La tradición enseña que después del 3 día conviene celebrar una ceremonia específica de despedida que marca la tradición completa del alma hacia la región del más allá, que les corresponde y que permite a los deudos comenzar el proceso del duelo, propiamente dicho, en la certeza de que la tradición ha sido completada. Aquellas 4 enseñanzas prácticas tienen consecuencias enormemente distintas de las prácticas contemporáneas occidentales. En Occidente contemporáneo, atención, frecuentemente los deudos apresuran los rituales funerarios, comprimen los 3 días en unas pocas horas, colocan al cuerpo en refrigeración durante días adicionales sin acompañamiento espiritual y no reconocen la fenomenología específica de los sueños durante el periodo inmediato posterior a la muerte. La tradición etíope ofrece un marco enormemente más rico, más respetuoso para acompañar aquel momento crítico, y aquel marco está disponible ahora también para nosotros.
Conviene que tratemos ahora un aspecto enormemente sensible y enormemente importante que dicen específicamente los textos etíopes sobre las experiencias de personas contemporáneas que han vivido lo que se llama comúnmente experiencias cercanas a la muerte. La respuesta es enormemente reveladora. Los textos etíopes antiguos describen cómo, con mucha precisión asombrosa, muchos de los elementos comunes que las personas contemporáneas reportan después de vivir experiencias cercanas a la muerte. La sensación de salir del cuerpo físico, la percepción de un túnel de luz al encuentro con familiares fallecidos previamente, la sensación de paz profunda, la revisión detallada de la propia vida. Todos aquellos elementos aparecen descritos en textos etíopes. Hacen más de 2000 años, aquella coincidencia entre las descripciones antiguas y los testimonios contemporáneos. Atención, por favor, es enormemente difícil de explicar como puras coincidencias culturales, porque las personas contemporáneas que reportan experiencias cercanas a la muerte, en su enorme mayoría nunca han leído los textos etíopes antiguos, y sin embargo sus descripciones coinciden con precisión asombrosa con las descripciones que aquellos textos ofrecen. Aquella convergencia sugiere fuertemente que ambos tipos de descripción están apuntando hacia realidades experienciales objetivas y no hacia construcciones culturales locales. Porque los investigadores contemporáneos serios sobre experiencias cercanas a la muerte, incluidos el doctor Raymond Moody, el doctor Bruce Grayson de la Universidad de Virginia y el doctor Van Lovel en Holanda, han documentado miles de testimonios en los últimos 50 años y sus estudios sistemáticos han identificado patrones sorprendentes, consistentes entre culturas distintas, personas de contextos religiosos completamente diferentes, reportan elementos experienciales enormemente similares y aquellos elementos coinciden con las descripciones ofrecidas por textos como el primer libro de Enoch, que aquellas personas nunca han leído, pues conviene que conozcas algunos detalles específicos de la investigación del doctor Pim Van Lommel. Publicó en el año 2000 un estudio prospectivo de la revista médica The Lancet, uno de los estudios médicos más rigurosos jamás realizados sobre este tema. Van Lommel siguió durante 8 años a 344 pacientes que habían sufrido paro cardíaco documentado en 10 hospitales holandeses distintos. De aquellos pacientes, 62 reportaron experiencias cercanas a la muerte, específicas durante el periodo del paro cardíaco. Es decir, durante el periodo en que sus cerebros no tenían actividad neurológica medible. Aquello es enormemente significativo, porque significa que las experiencias reportadas no pueden explicarse por actividad cerebral residual. Los pacientes estaban clínicamente muertos, según los criterios médicos estándar, durante el periodo en que representaban tener sus experiencias específicas, y sin embargo aquellas experiencias eran, según sus propios testimonios, más vívidas, más coherentes y más significativas que cualquier experiencia normal de la vigilia consciente. Van Lommel concluyó con su estudio publicado, atención, a que las experiencias específicas cercanas a la muerte plantean problemas serios para el modelo materialista estándar de la conciencia y sugieren que la conciencia puede continuar existiendo independientemente del cerebro físico durante al menos periodos limitados. El doctor Bruce Grayson ha desarrollado durante décadas en la Universidad de Virginia la escala de medición estándar utilizada actualmente por la investigación académica sobre este tema. Y la escala Grayson identifica 16 elementos experienciales específicos que aparecen recurrentemente en los testimonios documentados. Aquellos elementos incluyen la sensación de paz profunda, inefable,
la sensación de estar fuera del cuerpo físico, al encuentro con seres de luz identificados generalmente como familiares fallecidos, previamente a la revisión detallada de la propia vida, la sensación de encontrar un límite que no debe cruzarse y la sensación de haber sido regresado al cuerpo físico contra su propia voluntad. Aquellos 16 elementos coinciden con precisión asombrosa con elementos descritos en los textos antiguos etíopes. Antiguos, los sujetos contemporáneos que reportan aquellas experiencias, en su enorme mayoría, no conocen los textos etíopes, y sin embargo sus testimonios coinciden con precisión asombrosa con las descripciones que aquellos textos ofrecen. Esa convergencia entre fuertes independientes es una de las evidencias más sólidas disponibles a favor de la realidad objetiva del más allá, descrito por ambas fuentes. Ahora voy a contarte lo que un anciano monje etíope dijo personalmente sobre este tema. Cuando estuvo el señor que grabó esto en el monasterio en el año 2007, porque su respuesta a una de las preguntas específicas que le formuló fue enormemente reveladora. Le preguntó directamente qué le ocurre exactamente al alma en el momento de la separación física del cuerpo. Y su respuesta fue la siguiente. Me dijo en un yes que después me tradujo cuidadosamente: el alma no muere, solamente cambia de vestidura. La vestidura anterior era de carne, la vestidura nueva es de luz. Durante los 3 primeros días la persona sigue todavía cerca del cuerpo antiguo, porque necesita despedirse de la vestidura que lo sostuvo durante toda su vida. Después de 3 días, la persona comienza el viaje hacia el occidente, hacia la montaña del patriarca Enoch, que vio en su visión. Allí encuentra la región específica que le corresponde según su vida terrena, y allí esperará hasta el día del juicio final universal. Durante toda aquella espera la persona está consciente, percibe, recuerda, se relaciona con otras almas y experimenta paz o inquietud según los frutos de su vida anterior. Y le pregunté después, ¿qué ocurre con las personas que amaron pero perdieron? Y su respuesta fue tan importante que la anoté literalmente aquella misma tarde en mi cuaderno, y es importante que te diga: las relaciones verdaderas no se rompen con la muerte, se transforman. Cuando amas a alguien y aquella persona muere, no la pierdes. Ella cambia de vestidura y desde su vestidura nueva sigue en relación contigo. Tú no puedes verla claramente, pero ella sí puede percibirte a ti. Y aquellas percepciones se transmiten mediante lo que ustedes llaman intuiciones, presentimientos, sueños significativos y momentos de repentina coincidencia sobre la presencia de la persona amada. Aquellas comunicaciones son reales. La tradición monástica antigua las considera reales y confirman aquellas comunicaciones a las personas que las experimentan. Es una de las tareas pastorales más importantes que un monje puede realizar. Léelo otra vez. Las comunicaciones son reales. Los sueños significativos son comunicaciones. Los momentos de repentina conciencia sobre la presencia del ser amado son percepciones legítimas. La tradición monástica etíope antigua considera todo esto como fenomenología espiritual verificable, no como sugestión emocional, no como consuelo psicológico, como comunicación real entre dos vestiduras distintas de una misma relación fundamental. Vamos a seguir hacia el cierre. Conviene resumir lo que hemos revisado y considerar honestamente que podemos concluir a partir de todo este material. Primero, la Biblia etíope de 81 libros contiene descripciones enormemente específicas sobre las condiciones del alma después de la muerte, que no aparecen en el canon occidental estándar. En el primer libro de Enoch, capítulo 22, describe 4 regiones intermedias, donde residen las almas hasta el juicio final universal.
cada una de estas condiciones específicas según el tipo de vida terrena. Los capítulos 61 al 71 describen los 7 cielos superpuestos que el patriarca observó en sus visiones ascensionales. Segundo, aquellas descripciones etíopes tienen apoyo directo en pasajes específicos del canon occidental. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 describe dos regiones intermedias con almas conscientes, y la primera epístola de Pedro describe explícitamente la predicación de Cristo a espíritus encarcelados durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. El Apocalipsis describe almas de mártires bajo el altar celestial que claman por justicia y describe explícitamente una primera resurrección distinta a la resurrección universal final. Toda esta evidencia requiere que exista un estado intermedio entre la muerte física y la resurrección universal. Tercero, la tradición monástica etíope durante la antigua ha conservado durante 16 siglos enseñanzas prácticas específicas sobre las condiciones del alma en el momento de la muerte, la separación gradual de 3 días, la transición hacia la región correspondiente en la montaña occidental, la conciencia mantenida durante toda la espera y la posibilidad de comunicación continuada con los seres amados que permanecen en la vida terrena. Los 4 testimonios contemporáneos de experiencias cercanas a la muerte documentados sistemáticamente por investigadores serios durante los últimos 50 años coinciden asombrosamente con las descripciones ofrecidas en los textos etíopes antiguos. Esta convergencia entre fuentes independientes sugiere fuertemente que ambos tipos de descripción están apuntando hacia realidades experienciales objetivas. Lee otra vez estos 4 puntos. Atención adicional constituyen conjuntamente una demostración enormemente sólida de que la existencia consciente continúa después de la muerte física. No es una demostración matemática, no es una demostración experimental, replicable en laboratorio, es una demostración textual y testimonial acumulada con múltiples fuentes independientes convergiendo en el mismo tipo de descripción, que es la forma más sólida de demostración disponible para cualquier fenómeno por su propia naturaleza. No puede ser reducido a experimento controlado. Ahora yo te pregunto, ¿qué haces tú con toda esta información? Yo simplemente he puesto todo este material sobre la mesa. Y quiero terminar con una observación, personalmente y enormemente importante. Yo creo que yo he concedido a lo largo de mi vida a muchas personas que han estado atravesando duelos por la pérdida de un ser querido, padres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres, personas que perdieron a su cónyuge y después de décadas de matrimonio compartido, personas que perdieron un amigo extrañable. Todas aquellas personas compartían una misma pregunta fundamental: ¿que él estaba realmente conmigo? La persona amada no se había perdido para siempre. La respuesta que la teología occidental simplificada ha ofrecido durante siglos ante aquella pregunta ha sido enormemente insuficiente. Se ha limitado a decir que el ser amado está en el cielo o en el infierno, según la vida terrena, sin ofrecer descripciones específicas sobre las condiciones concretas, sin ofrecer orientaciones prácticas sobre las posibilidades de comunicación continuada, sin reconocer explícitamente la fenomenología de los sueños significativos y las instituciones específicas que las personas en duelo frecuentemente experimentan. La respuesta de la tradición etíope antigua ofrece atención al detalle, que es enormemente más rica. Reconoce que el ser amado está en una región específica del más allá, según la vida terrena que tuvo. Reconoce que el ser amado está consciente. Reconoce que el ser amado puede recibir y percibir a la persona que permanece en la vida terrena. Y reconoce que las instituciones específicas que la persona en duelo experimenta son formas legítimas de comunicación continuada
entre dos vestiduras distintas de la misma relación fundamental. La respuesta que ofrece consuelo real, no consuelo vacío, no consuelo psicológico, sino consuelo basado que un cuerpo específico de tradición espiritual antigua que preservó durante más de 17 siglos las descripciones más detalladas del más allá, que existen en este cristianismo de ahora histórico. Y si tú estás atravesando este momento de duelo por la pérdida de alguien amado, quiero que sepas algo importante. La persona amada no se ha perdido. Ha cambiado de vestidura, sí. Está en una región específica del más allá, según los frutos de su vida terrena. Estás consciente, puede percibir tus oraciones y las instituciones específicas que tú experimentas sobre su presencia son percepciones legítimas reconocidas por más de 16 siglos de tradición monástica cristiana antigua en la Biblia etíope, confirmada por miles de testimonios contemporáneos, documentados sistemáticamente y coherentes con las descripciones más específicas y más antiguas que la tradición cristiana produjo sobre este tema. Tienes que saber que no estás solo. La tradición etíope confirma tu experiencia y aquella confirmación, atención al detalle, es probablemente uno de los regalos más importantes de la recuperación contemporánea de este material antiguo que puede ofrecer a las personas de nuestra generación. Si lo que te he dicho y has escuchado hoy ha resonado dentro de ti, necesito que pongas atención a todo lo que se ha compartido en estas charlas, porque yo necesitaba hacerlo. Yo necesitaba compartir lo que mi padre me compartió a mí cuando yo tendría 7, 8, 9, 10 años. Él leía La vida después de la vida. Las personas que sufrían un paro cardíaco o estaban intervenidos y se habían salido del cuerpo, y después cuando regresaban a la fuerza, porque no se podían quedar ahí, tenían que regresar. Entonces, por eso ellos veían esas cosas hermosas, como jardines, personas. De repente no veían a sus seres queridos, otras veces sí veían a sus seres queridos y estaban, ¿cómo les puedo decir? Como en una especie de stand-by, hasta que solito los regresaban y regresaban a su cuerpo. Entonces, estas cosas mi papá me las compartió a mí a los 7, 8, 9, 10, 12 años. Todos los días así conversábamos. Y ahora es momento de que tú también te enteres de todo esto y corrijamos todos los errores que nos hicieron creer. Ahora estamos aquí para saber más. Y yo estoy aquí para compartirte la verdad. De verdad, mis amores, ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Besitos, los amo. Hasta prontito, chao.